Buenas, hoy quería hablaros sobre la bomba de vacío o el depresor de freno. Y quería hablaros porque yo he estado echando un vistazo aquí en la furgo y me he encontrado el tubo que entra al servofreno manchado de aceite, como sudado de aceite. Y eso es uno de los síntomas de que la bomba de vacío que la tenemos aquí está en mal estado. ¿Qué hace la bomba de vacío en nuestro coche? Pues la bomba de vacío prácticamente actúa como un compresor, pero a la inversa. Lo que han hecho es invertir las válvulas y en vez de sacar aire, lo que hace es crear ese vacío. Estas bombas también en el grupo VAS, por ejemplo, en los Seat Leones y más, las tenemos montadas que le dicen bombas tándem, que son bombas de gasoil y bombas de vacío a la vez. Tenemos un vídeo en el canal de cuando desmontemos una. Que cuando desmontemos esa que os comento, que trabajaba con la bomba de vacío, le estuvo metiendo, digamos, aceite de motor a través del retén del eje de esa bomba de vacío a la bomba de combustible. Eso nos pasó en un Seat León. Y lo que es el circuito de gasoil, el filtro de gasoil y parte del depósito incluso de combustible, había una pasta negra que parecía petróleo crudo. En la mezcla que había hecho con gasoil y aceite de motor parecía petróleo puro. La bomba normalmente, para los sistemas que trabaja sobre todo, es para ayudar en la frenada. Si la bomba se nos llega a romper del todo, será bastante difícil poder frenar el vehículo. Si os dais cuenta, cuando tenéis el motor parado, si pisáis el pedal de freno varias veces, el pedal de freno se pondrá bastante duro. También trabaja con otros sistemas auxiliares como puede ser pues, el sistema de reciclaje de gases, como la válvula de EGR, que actúa sobre esta electroválvula, sobre las mariposas de admisión y sobre las mariposas o válvulas que podamos tener en el sistema de escape. Y también pues le afecta al pulmón que mueve la geometría del turbo. Todos esos sistemas se mueven por el vacío de esa bomba y es la que ayuda a generarlo. Esta bomba, cuando crea ese vacío hacia adentro, decimos, vale, si le entra aire pero no puede salir, ¿hacia dónde va el aire que le entra? El aire que le entra va de nuevo a la culata. Y por la culata, esta bomba tiene el engrase. ¿Qué pasa? Que si una válvula que lleva la bomba de vacío aquí, en el tubo, en la conexión que tiene, lleva una válvula, que esa válvula no debe de dejar salir aire, pero sí entrar, o sea, para que trabaje el vacío. Si esa válvula se rompe, pues como consecuencia tendremos aceite en el sistema de vacío, que es por lo que seguramente nos esté saliendo allí en el tubo del servofreno, como hemos dicho al principio, y luego pues ya peligrarían también por ese aceite pues electroválvulas y todos los pulmoncillos que hacen activar todos esos sistemas que hemos dicho. ¿Cómo podemos comprobarla? Bueno, otro síntoma, aparte del sudado que podemos ver, es que de momento que nosotros en una conducción normal vemos que el pedal está como esponjoso o incluso se pone más duro, no está tan tierno como siempre, pues sería otro síntoma. Otro síntoma también que suelen dar son silbidos y ciertos ruidos, pero claro, esto con el motor arrancado nos va a costar más saberlo. ¿Cómo podemos probar nuestra bomba de vacío? Pues quitamos ese tubo y con el motor arrancado comprobamos que tiene, pues, que crea vacío. Si tenemos un reloj comparador para poder verlo, ese vacío creo que debería de estar entre 0,7 y 0,9 bares, el vacío que debería de crear. Si no, esa bomba estaría mal. La bomba en sí suelen ser de una monopaleta, me parece que le dicen, que va a lubricar interiormente. La unión con el árbol de levas, que el árbol de levas es el que hace girar esta bomba, es como un engranaje en forma de U, que lo que hace es defusible. Si la bomba se quedara sin engrase, quisiera agarrarse, griparse o tener algún tipo de ese problema, el engranaje que tiene con el árbol de levas saltaría para no dañar el tema del árbol de levas y que se dañe solamente la bomba. Digamos que haría de fusible. Bueno,
Pues el siguiente vídeo será sobre el desmontaje y a ver que nos encontramos y la prueba también que le podemos hacer. Como siempre espero que este vídeo haya servido de algo, aunque sea de información y entretenimiento. Si ha sido así, darle un like, suscribirse y nos vemos pronto en el siguiente. Un saludo.